los que nos siguen por Internet. Hoy vamos a abordar un tema del que se habla más bien poco, pese a su gran relevancia. ¿Qué se juega España en América Latina? O dicho de otra manera, más concreta, ¿por qué España parece tan ausente en ese continente con el que comparte una larga historia y donde tenía una gran presencia hasta el inicio de los años 2000? Para debatir sobre este tema nos acompañan dos panelistas de alto nivel. Primero, Ignacio Cosidó, que es un experto en asuntos de seguridad, defensa y relaciones internacionales. Dirige el Centro para el Bien Común Global, el think tank de la Universidad Francisco de Vitoria. Fue director general de la Policía Española durante casi 5 años en el gobierno de Mariano Rajoy, además de diputado y senador para el Partido Popular. Desde estos puestos ha estado en contacto con distintos sectores de la realidad latinoamericana. También nos acompaña Alejandro Álvar González, cuya carrera diplomática empezó en el año 1986 y ha ocupado cargos en varios países de América Latina. Es el actual embajador de España en Perú y ha estado también en Honduras y en Cuba, además de Shanghái o Egipto. Ocupó también puestos en asuntos de seguridad. Fue secretario general de la Política de Defensa de España entre 2012 y 2016 y la OTAN lo nombró secretario general adjunto para asuntos políticos y de seguridad. Con esto empezamos. La primera pregunta, cualquier de los dos panelistas puede empezar. Tuve la suerte de ser corresponsal de mi periódico en América Latina en los años 80 y 90, y en esa época España tenía una gran presencia, tanto en el plano político como con su participación en los procesos de paz en Centroamérica, o en el sector económico. Reconocidas empresas españolas construían carreteras, puentes e incluso en Panamá participó en la modernización del canal. Lo mismo pasaba con los servicios de agua o telefonía, donde dominaban las compañías españolas. España era entonces, de una cierta manera, la alternativa natural e histórica para los latinoamericanos que rechazaban la relación con Estados Unidos. Hoy todo ha cambiado y no se ve a España por ninguna parte, mientras China y sus enormes empresas van ocupando casi todo el terreno. ¿Qué ha pasado? Veamos, me atrevo a tomar yo la palabra ya desde este momento. Yo no estoy totalmente de acuerdo con tu presentación. Es decir, yo creo que efectivamente España tuvo unos momentos de gloria en América Latina, de gloria en el sentido de que tomamos una iniciativa cuando nadie quería tomarla, que coincidió además con el momento idóneo para el proceso de internacionalización de nuestras empresas, y eso dio lugar a un flujo inversor importantísimo. Un flujo inversor que además venía acompañado de una dinámica política en donde fuimos muy activos, muy respetados y donde fuimos la punta de lanza de grandes acuerdos, en donde España jugaba un papel que contagió a Europa, Estados Unidos jugaba otro papel y por debajo de la mesa Estados Unidos y España hablaban y desarrollaban esos acuerdos pensando en lo mejor para América Latina. En nuestros días, ese flujo incesante que veíamos en los 90 no se da sencillamente porque el momento histórico y económico es distinto. Pero España se ha posicionado en América Latina de una manera muy poderosa. Nuestras inversiones en América Latina están ahí. El stock inversor español es, no voy a decir el más importante porque está entre los, vamos a decir, los tres más importantes, Estados Unidos, China y España. Se suele decir en muchas ocasiones que el primer inversor en América Latina es la Unión Europea. La realidad es que la Unión Europea no lo sería sin España, y ahí ya lanzo un primer aviso. Y esto es lógico solo hasta cierto punto,
porque seamos realistas. España es un país de 48 millones de habitantes, que tiene una economía con sus fortalezas y sus fragilidades, pero que difícilmente podríamos justificar que nuestra presencia en América Latina sea para siempre la más, vamos a decir, la más poderosa o entre las más poderosas. Lo que no se entiende, a su contrario, es que no esté ahí Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, acompañándonos. Y ese es un grave asunto que tenemos que plantearnos, porque, vamos a ver, si miramos desde un plano más global, en esta competencia con China, a la que te referías antes, Bertrand, y que es muy real, China está muy presente en América Latina y está presente en sectores estratégicos y con unas diferencias culturales enormes. Bien, si China, en fin, tiene las raíces que tiene lógicas en Asia, si China está en África por delante ya de países occidentales democráticos, si China llegase a estarlo también en América Latina, esta partida de la que hablamos sencillamente se acabó. Se acabó y la hemos perdido. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en consideración. También ahí hay que dar otro dato. España ha hecho una labor, España está ahí. Creo que, y luego podríamos profundizar, Europa, el resto de Europa y Estados Unidos tienen una labor por hacer, pero también América Latina tiene una labor por hacer. Lo dejo ahí de momento porque no quiero monopolizar el tiempo. Pues, Ignacio, Bueno, pues muy buenos días. Hablar en tercer lugar me permite colocarme en una posición intermedia, ¿no?, entre la introducción que nos ha hecho nuestro moderador y la posición que ha defendido el embajador, que también comparto en buena medida, ¿no? Yo creo que el embajador lo ha explicado bien, pero en todo caso la pérdida de influencia es un hecho. O sea, los datos son los que son y luego podemos claramente, como muy bien ha hecho el embajador, explicar cuáles son las razones, ¿no? Lo es en términos económicos porque cuando uno ve las cifras de inversión, pues han disminuido significativamente, ¿no? Desde la década del 2010 a hoy, pues han disminuido significativamente, pero también yo creo que ha habido un retraimiento en determinados sectores de manera más especial, en otros sectores se ha mantenido todavía una presencia importante y también en algunos países ha habido más retraimiento de las empresas españolas, en otros se ha mantenido una presencia mayor, pero si hacemos el conjunto, yo creo que es un hecho objetivo, que hay una pérdida de influencia que en primera instancia tiene que ver con una pérdida de influencia económica, ¿no? Respecto a la influencia política, y no pretendo tampoco abrir así debate nada más empezar, pero yo creo que también ha habido una pérdida de influencia política, ¿no?, de España en Latinoamérica. Lo que no tengo claro es si la influencia que España está ejerciendo en este momento es una influencia positiva o no es una influencia tan positiva como lo ha sido en el pasado, ¿no? Porque en algunos países tenemos un alineamiento con regímenes que, en mi opinión, son muy poco recomendables, ¿no? Y por tanto, creo que también hemos disminuido, pero ya digo, incluso me cuestiono una segunda pregunta y es si la influencia que estamos haciendo, que mantenemos, que sin duda es importante también, está siendo positiva o negativa, ¿no? Y creo que tiene que ver con algo que quizás el embajador pueda explicar mejor, pero yo creo que hay un cierto también agotamiento de la fórmula de cooperación política multilateral que habíamos articulado en torno a las cumbres iberoamericanas, ¿no? Es decir, yo creo que hay un cierto consenso en que haría falta dar un nuevo impulso o incluso dar una cierta reformulación, porque el formato y el modelo de cumbre iberoamericana pues ha perdido buena parte de esa efectividad, ¿no? Para mí era un instrumento muy importante de esta influencia que tenía en España, ¿no? Y por último, tampoco quiero monopolizar, pero si me permites un minuto, decir que creo, y esto creo que lo explicaba o lo iniciaba también el embajador, el problema es que el proceso es más, no solamente es una cuestión de España, ¿no? Creo que hay un proceso de desenganche, de desvinculación de Latinoamérica con el mundo occidental, ¿no?
Y es verdad que podemos achacar también que ese proceso puede tener que ver con una pérdida de liderazgo de España. Para mí, España podía ser el nexo de unión, ¿no? La pieza que permite mantener esa vinculación de Latinoamérica con Occidente. Y hemos hablado mucho de China, podemos hablar también un poco de Rusia, y en general hay una desafección por parte de los regímenes, especialmente de los regímenes pues, menos democráticos en Latinoamérica, buscando alianzas fuera de lo que ha sido su tradicional enmarque en el mundo occidental, ¿no? Y eso claramente nos afecta a nosotros. Pues precisamente esos cambios, solo, embajador, pero solo una respuesta rápida. Esos cambios políticos, digamos, esos cambios se deben también a cambios políticos en varios de los países del continente, en particular en Venezuela y también en México, donde hay un discurso anti-español que no existía antes y que se ha desarrollado a nivel de los propios presidentes. Sí, Alejandro. Sí, no, yo solo quería decir, respecto de lo que señalaba Ignacio, tiene toda la razón, pero ahí hay un hilo que hay que seguir. Hay una pérdida de influencia, pero no es que sea una pérdida de influencia porque otros han ocupado un lugar, sino que yo creo, aunque China desde luego está ocupando lugares, pero son lugares de posicionamiento económico que todavía no se traducen en capacidad de influencia política. Está ahí, pero todavía no se ha traducido en eso. Pero sí hay una presencia económica sin duda creciente y muy importante de China. No, lo que yo quiero decir es que nuestra pérdida de influencia sin haber sido ocupada por otros, lo que significa de alguna manera también es que América Latina se ha vuelto más independiente, para lo bueno y para lo malo. Y tú acabas de señalar lo malo, Bertrand. Lo malo es que han surgido también para subrayar esa independencia y a veces con ciertos toques nacionalistas, chauvinistas, a veces, bueno, pues la mejor manera de rodearte de tu pueblo es hablar mal de otros, ¿no? También hay que decir que cuando en México o en otros lugares habéis hablado, tú has mencionado México, se habla contra España y su pasado pseudo, vamos, ellos lo llaman colonial, yo tendría mucho que decir sobre ello. Lo curioso es que el eco inmediato está en España. Yo me acuerdo de un artículo estupendo que leí en el diario ABC hace ya muchos años, no recuerdo el autor y que me perdone el autor si algún día me oye, pero se titulaba En caso de duda, con el enemigo. Esto es lo que nos caracteriza a los españoles en muchos casos. En caso de duda, nos situamos del lado de aquel que impone las dudas sobre la legitimidad o el buen hacer de España. Y esto ha ocurrido y nosotros hemos seguido por esa senda, aunque hay un grupo de historiadores que ahora camina por otros lugares, ¿no? Me vuelvo otra vez al tema de América Latina, Europa, Estados Unidos. Tenemos el problema de que Estados Unidos, cuando piensa en América Latina en estos momentos, solo piensa en términos de narcotráfico, de inmigración o el triángulo Nicaragua-Cuba-Venezuela. En el caso de Europa, desgraciadamente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, que han dado resultados, porque ahí están todos los acuerdos de libre comercio que se están negociando, que se lleva tantos años negociando, pero bueno, que están ahí. Pero sin embargo, yo, y lo digo de mis años en que yo fungía en la OTAN, desde Europa y sobre todo desde el norte de Europa se sigue viendo a América Latina como un lugar, como un continente muy lejano y muy exótico. Y cuando les explicas que América Latina desarrolló revoluciones liberales, porque eso fue la independencia en América Latina, cuando desarrollaron revoluciones liberales lo hicieron mucho antes que la mayor parte de Europa, saca Francia, Holanda, Reino Unido y alguno más. Entonces de repente dicen, anda, ¿qué está pasando aquí? Tenemos una cosmovisión y un sistema de valores muy común y no podemos desaprovecharlo. Y esto hay que extenderlo en Europa. Y por último, vuelvo a lo que decía antes, en América Latina, los latinoamericanos tienen una labor que hacer. O sea, no se le puede llevar por la oreja a nadie. Ellos tienen que ser los que exigen una cumbre y los que pelean por un acuerdo y los que se presentan, etcétera, etcétera. Y luego ya, y lo voy a dejar para una discusión posterior, tenemos que hablar también en términos ideológicos de lo que está ocurriendo con la derecha, la izquierda y las estructuras políticas de América Latina, que es un tema también muy serio. Ignacio.
Sí, muchas gracias. A ver, Bertrand, yo creo que es indudable que hay un cierto resurgimiento, ¿no? de este antiespañolismo, ¿no? Que especialmente por algunos regímenes les sirve un poco de coartada, ¿no? Y hacen mucha demagogia, ¿no? Con este tema. Y es probable que eso haya ido a más, ¿no? Ahora ese discurso esté un poco más presente de lo que estaba, ¿no? Yo he de decir que a mí no me preocupa mucho, ¿no? Es decir, no estoy muy inquieto por ese discurso, porque creo que hay una vinculación cultural, ¿no? Y una comunidad de valores y una hermandad, ¿no? En la comunidad entre Iberoamérica y España que me parece irrompible, ¿no? Entonces me parece que hay un sustrato en el que, bueno, pues de manera a veces muy oportunista, de manera muy demagógica, se utiliza este discurso, pero en realidad es un discurso, yo creo que no es compartida por la gran mayoría, ¿no? De las sociedades latinoamericanas. Quiero poner ahí una nota de optimismo, ¿no? Quizás me preocupa un poco más lo que el embajador, con mucha más diplomacia de lo que yo soy capaz, señalaba, ¿no? Que es que hay un antiespañolismo español, ¿no? Que eso, y eso realmente sí que es inquietante, ¿no? Ahora tenemos algún debate, en mi opinión, muy absurdo, ¿no? De que vamos a revisar en nuestros museos toda la herencia del colonialismo. Es decir, me parece inconcebible, ¿no? Es decir, que ese discurso puedan utilizarlo, pues, no sé, el señor Maduro, bueno, pues entra dentro de mi lógica e insisto, no me preocupa demasiado. Que ese discurso lo asuma y lo formule un ministro del gobierno de España. Realmente, yo lo debo reconocer. Eso me resulta un poco más inquietante, ¿no? Podría ser un ministro bajo influencia de América Latina. Pues posiblemente, no lo sé. En todo caso, lo que sí diré que incluso eso me preocupa relativamente porque, y además creo que hay un hecho muy positivo y muy profundo, España está teniendo ahora mismo un volumen de inmigración latinoamericana muy importante y creo que es una integración modélica, ¿no? Respecto a cualquier otro caso europeo y me atrevería a decir casi en el mundo, ¿no? De una integración en términos de cultura, de trabajo, de valores. Y creo que el efecto que va a tener esa comunidad latinoamericana que está ahora mismo en España, que está desarrollando su proyecto vital, que está trabajando aquí, me parece que va a tener un efecto muy positivo en que esos lazos que ya existen y son muy fuertes, incluso se van a fortalecer más en el futuro. Así que ni por un lado ni por el otro creo que vayan a ser capaces de romper, ¿no? esa vinculación, ese hermanamiento que existe entre nuestros países, ¿no? Pues me parece, comparto esa idea de que hay una relación irrompible por muchos motivos, pero cuidado con esto también, porque por otro lado, América Latina está muy interesada en tener cosas más baratas. Si China le ofrece una carretera por la mitad del precio, le hace préstamos casi sin intereses, con otras intenciones que ya sabemos, pero esos gobiernos van a pactar con China y no van a buscar la competencia, digamos, no va a haber licitación en muchos casos y España se va a quedar al margen. La otra cosa que quería señalar también es esa relación cultural que es tan importante. Ya se ha notado desde hace muchos años que China tiene una presencia cultural que va creciendo y que es el país que da más becas a estudiantes, mucho más que cualquier otro país. Eso también es un poco digamos, un fallo de parte de España y también lo es de parte de Estados Unidos, de no dar más opciones a los latinoamericanos para que estudien dentro de un entorno, universidades españolas, centros de investigación españoles, etcétera, en lugar de ir a China, donde efectivamente van por decenas de miles cada año. Bueno, yo sobre esto también tengo mi peculiar opinión. En primer lugar, toda la razón, Ignacio, yo creo que no debe preocupar demasiado el tema indigenista, debemos ocuparnos, pero su utilización política, como se pretende a veces, efectivamente yo creo que tiene un recorrido limitado.
A veces es verdad, y lo digo porque, claro, yo os estoy hablando desde Lima, a veces más que preocupar, tengo que reconocerlo y no quiero ponerme yo en plan emotivo, pero a veces sí te duele un poco. Ahora, esa relación es absolutamente irrompible. Efectivamente lo es, porque es una relación de familia. Yo veo aquí, desde el Perú, los miles y miles de matrimonios mixtos, de dobles nacionalidades, de emigración hacia un lado, de inversión hacia el otro y viceversa, porque también hay inversión latinoamericana en España y demás. En cuanto al tema chino, veamos, lo que no podemos pretender es que países que tienen necesidad de inversión rechacen la inversión china. Eso es un ejercicio en el que entrar, bueno, pues es ridículo, no podemos ni siquiera intentarlo. Y además, lo que no podemos tampoco es competir desde la superficialidad. Los planes de repente para tratar de competir con los grandes proyectos bueno, pues los grandes proyectos de grandes inversiones chinas en el mundo entero, etcétera, etcétera, que luego pasan a Europa. En Europa empezamos con el Global Gateway o en Estados Unidos el correspondiente plan, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tenerlo, efectivamente, está muy bien, pero no hay que hacerlo solo por comparación con China. Hay que hacerlo excitando una necesidad natural de estar presentes en América Latina, primero porque es rentable, porque este es un continente bendecido por los dioses por lo que se refiere a recursos naturales y que además tienen una cosmovisión muy similar a la nuestra, cosmovisión política, ideológica y demás, que carecen desgraciadamente todavía en muchos casos de una gestión y de una administración del Estado suficiente como para sacarlo todo adelante por ellos mismos. Y ahí podríamos estar muy presentes. En el caso de China hay un elemento además también curioso y digno de análisis, y es que la inversión china es aceptada por la izquierda porque viene de un país comunista, en fin, es el comunismo de Estado, es decir, el capitalismo de Estado más salvaje que yo conozco. Yo pasé unos cuantos años en China también destinado, en Shanghái, y lo pude ver muy en directo, y sin embargo la izquierda latinoamericana se apunta al proyecto chino como si fuera un proyecto ideológicamente similar al de ellos, porque tiene esa pequeña banderola de Partido Comunista Chino, que bueno, en fin, no voy a entrar en una discusión profunda sobre esto porque no hace falta. Y por parte de la derecha, lo que nos dicen es, bueno, estos son unas inversiones que vienen, que aceptan nuestras reglas. Bueno, que aceptan nuestras reglas, ese es un tema. La elevación de los estándares en la inversión es algo donde tenemos que empujar. Los proyectos de entrada en la OCDE son una vía para ello. Empujar a países como, en el caso de Perú, para que se vayan acercando más y más, se eleven los estándares y, por lo tanto, esa competencia sea más igualada. Porque nuestras empresas, por nuestra legislación, se ven obligados a mantener, pues bueno, pues unos temas de medio ambiente, laborales, etcétera, que esas otras empresas no se ven obligadas a mantener, no digamos ya en otros asuntos que tienen que ver con la corrupción y demás, ¿no? Luego, todo eso es necesario tenerlo. A partir de ahí, también es preciso ver qué está pasando en el mundo de las instituciones. Hemos hablado de un continente en donde hay corrupción, en donde, por lo tanto, la adaptación de ese tipo de países y empresas es fácil. ¿Cómo podemos sacarlo adelante? ¿Y cuál es, y vuelvo a decir lo mismo, el momento ideológico y la estructura de partidos políticos en América Latina que está jugando a ello? Y este es un tema importante porque nos estamos jugando interpretaciones de la democracia que tienden a ir hacia la democracia iliberal. Y pongo un solo ejemplo. El país con más presos por 100.000 habitantes del mundo es El Salvador. Y el segundo es Cuba. Ahí hay un equilibrio curiosísimo. Eh, Interpretaciones, decía, de la democracia que a veces no son las adecuadas. Dejo ese tema también en el tintero, si lo queréis desarrollar, luego me tiraré a la piscina si me dejáis un poco de agua. Ignacio, ¿querías comentar algo sobre esto? Bueno, un poco que añadir, ¿no? Porque el embajador ha hecho creo que un buen análisis de China. Quizás introducir, es una percepción, pero yo tengo la impresión de que va a haber una gran decepción con China en Latinoamérica, ¿no? Ha habido una fase de mucho entusiasmo, de mucha
efervescencia, ¿no? de la presencia, se veía a China un poco como casi El Salvador, ¿no? Como para nosotros fue Mr. Marshall, pues para Latinoamérica parecía que iba a ser China, ¿no? Y además yo creo que China lo ha hecho bien, es decir, que yo creo que China tiene una visión estratégica y una coherencia, ¿no? en su política exterior y en su presencia que sinceramente es exitosa y se ha visto, ¿no? Pero creo que se va a producir una excepción, primero, porque todo lo que estamos leyendo ahora nos indica que China entra en una fase, no diré de estancamiento económico, porque sigue creciendo, pero desde luego no a los niveles que ha estado creciendo en las últimas décadas, y además con un agotamiento del modelo. Es decir, que creo que no es una cuestión de coyuntura, sino que es un problema estructural ahora mismo en China, y eso va a hacer que su capacidad económica, que parecía infinita, pues se demuestre que tiene también sus límites y tiene sus debilidades, ¿no? Y en segundo lugar, porque, bueno, yo creo que los estándares de calidad y de eficacia, ¿no? en la ejecución de algunas de esas inversiones también dejan que desear, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno construye una línea ferroviaria y las cosas no funcionan, pues esto también genera una cierta decepción, ¿no? Por tanto, creo que a medio plazo esa influencia china va a ir a menos, no va a ir a más, creo que puede ir a menos, ¿no? Lo que sí me parece es que tenemos un desafío formidable, ¿no? que afecta tanto a Europa como a Estados Unidos, y es esa desvinculación, ese desenganche de Latinoamérica respecto de Occidente, ¿no? Que se está viendo en una regresión democrática. Yo creo que ahora mismo democracia plena en Latinoamérica, pues tenemos Uruguay y luego ya tenemos otras Costa democracias, Rica, Costa todavía. Rica, pero cada vez más limitado el número, ¿no? Si comparamos con hace 1 o 2 décadas, el deterioro democrático ha sido muy notable, ¿no? En muchos países de Latinoamérica. Y esta proximidad estratégica china tiene que ver también con esa desvinculación de los valores occidentales, ¿no? que había sido muy vigente en Iberoamérica hasta hace pocos años, ¿no? Para hacer frente a ese desafío, que es un desafío, yo creo que es muy importante para Occidente, que nos jugamos mucho, me parece que es crítico que Estados Unidos y la Unión Europea de alguna manera tengan una estrategia común respecto a Latinoamérica. Y de manera muy particular me parece que una política coordinada, ¿no? y complementaria entre Estados Unidos y España sería muy útil para Latinoamérica. Es verdad que cuando yo hablo con amigos iberoamericanos noto un rechazo, ¿no? Y en ese sentido también la administración Trump fue muy negativa y la Biden no está siendo mucho mejor, pero creo que la capacidad que tiene Estados Unidos es imprescindible si queremos hacer algo serio, algo de verdad, ¿no? en Latinoamérica, para tratar de volver a atraer más a Iberoamérica, a este mundo occidental, y que, insisto, es una pieza fundamental para configurar un mínimo orden en el mundo que respete derechos humanos, que respete democracia y que sea un orden pacífico y no una eclosión de conflictos como estamos viendo actualmente, ¿no? Latinoamérica es una pieza fundamental y esa coordinación entre Europa y Estados Unidos sería crítica, en mi opinión. Yo, Hablabas ahora de Alejandro. sí. No, no, perdonas, no, luego, no te preocupes. Solo quería decir que Ignacio hablaba ahora de la degradación de la democracia en América Latina, que es un hecho fácilmente comprobable, pero yo creo que hay también otro factor que es muy importante, es el problema de la violencia, digamos, más que todo del narcotráfico. El continente está totalmente ahora enfrentado al narcotráfico o tiene una presencia del narcotráfico. Él citaba yo hace unos minutos el caso de Costa Rica, que era una de las pocas democracias verdaderas que quedaba por el momento en América Latina, pero hasta Costa Rica ahora está afectada por la violencia del narcotráfico, que es algo totalmente nuevo. Era el único país de la región que tenía un nivel de violencia muy, muy bajo
y esa violencia a través del narco ha aumentado de manera espectacular en los últimos 2 o 3 años. Entonces, ese asunto del narcotráfico es un asunto que yo creo tiene mucha relevancia y que, como lo dice Ignacio, quizás un acercamiento también con Estados Unidos puede contribuir a la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Vamos a ver, yo quería contribuir con una reflexión. Lo que está ocurriendo con la democracia en América Latina es algo parecido a lo que está ocurriendo, desgraciadamente, en buena parte del mundo. Nosotros pensábamos que la democracia se iba a extender de una manera natural a todo el orbe cuando se cayó el muro de Berlín y no nos dábamos cuenta de que lo que se estaba extendiendo realmente era la cultura del bando ganador. Cuando el bando ganador deja de ser el ganador porque le surgen competidores, pues lógicamente las cosas se deterioran. Y cuando se entra en una confrontación tipo Rusia, etcétera, y dentro de nuestros propios países, de Europa, de Estados Unidos, pues surgen problemas que pueden ser fácilmente interpretados desde un lado populista y demagogo, pues se debilita todavía más. Y algo parecido está ocurriendo en América Latina. Luego, esto no es un tema extraño, pero sí es extremadamente preocupante por cuanto el desarrollo de una política entre Estados Unidos y Europa hacia América Latina puede verse contaminada porque hay países en Europa y en Estados Unidos podría ocurrir también. Pensemos qué ocurrirá si gana Trump las elecciones, donde también esa contaminación populista va a llegar y desde ahí fijar políticas hacia América Latina. Bueno, pues mucho cuidado con lo que fijamos, porque podemos estar haciendo un pan con unas tortas. En América Latina hay un problema o dos, tres problemas elementales para fortalecer lo que ahora es lo que son, perdón, democracias que tienen un grado de fragilidad aumentado. Nos encontramos con una izquierda que considera, de alguna manera, hay una parte importante de la izquierda, no digo toda, pero sí tiene una influencia poderosa, una parte de la izquierda que tiene un problema real para aceptar el ideal democrático, porque considera que el ideal democrático es una herencia, es de alguna manera un subproducto del neoliberalismo. De ahí el énfasis puesto en los procesos constituyentes y en el cambio de las constituciones. Yo cambio la constitución porque la constitución previa es una herencia neoliberal y esta democracia es neoliberal de alguna manera. Entonces lo que hago es construir procesos constituyentes y constituciones que en realidad, más que fijar los parámetros del juego democrático, el equilibrio de poderes, etcétera, lo que hacen es fijar un programa político. Y la reacción en la derecha, que está siendo desde hace ya muchos años, es pavor a ese tipo de movimientos, pavor porque su consecuencia última sería la ruptura del sistema de turno político. La derecha tendría muy difícil poder gobernar con constituciones que fijan un programa político. Pero no solo esto, también hay que reconocer que desde la derecha en América Latina, en algunos países, existe una suerte de pensamiento del poder y del Estado como si fuera de una manera natural monopolio de determinadas élites. Esto también se ve. Y todo esto configura el gran magma con el que tenemos que jugar, en donde de pronto surgen elementos llamativos. Y me voy a referir a dos en este momento. Bukele y Milei. Bukele y Milei, que surgen el uno con un problema gravísimo de delincuencia e inseguridad, el número de asesinatos, en fin, el no poder salir a la esquina, literalmente, como me decían unos buenos amigos, porque tenían miedo de que les matasen, el estar encerrados en casa por culpa de esa violencia absolutamente brutal que vivió. Bueno, cuando el Estado se descompone, cuando el Estado no es ni siquiera capaz de cumplir con el objetivo elemental del Estado, que es dar seguridad a sus ciudadanos, bueno, pues el buquelato, si se le puede llamar así, pues tiene todas las opciones para ganar. Y cuidado, porque el buquelato puede funcionar. Y si funciona, será contagioso. Y si es contagioso, habrá que ver en dónde quedan los temas de derechos humanos, democracia e institucionalidad. Bien, y me voy al otro lado. Milei. Milei es un personaje con una pose, vamos a decir, extravagante, pero que tiene un pensamiento económico real y que, a mi modo de ver, sabe de lo que habla, aunque lo haga de una manera heterodoxa y fuera de cualquier estereotipo.
nuevamente, bueno, se va a enfrentar a graves problemas, se va a enfrentar a los sindicatos, se va a enfrentar al peronismo y vete tú a saber si esto puede salir adelante o no. Pero también uno ve por ahí cómo hay elogios dentro del Fondo Monetario Internacional, donde se estudian las recetas teniendo en cuenta, en consideración lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos 50 años, y hay quien te dice, oye, sí, pero si le dejan, cuidado, que puede funcionar. Entonces, el puede funcionar también es un elemento que hay que tomar en consideración a la hora de pensar en el futuro. Así pues, cuidado porque efectivamente la democracia está en peligro en el mundo entero, el populismo está en Europa también y puede estar en Estados Unidos en cualquier momento. La fijación de políticas comunes entre Europa y Estados Unidos es absolutamente necesaria, pero siempre y cuando no contamine de populismo a través de sus gobiernos o de alguno de sus gobiernos a América Latina, que tiene ya un populismo en casa. Y tratemos de jugar al fortalecimiento de sus instituciones. Ignacio. Gracias. A ver, cuando uno ha sido director de la policía, le parece que no hay nada más importante que la seguridad, ¿no? Es lo más esencial. Y hemos visto que para España, Latinoamérica es fundamental en muchos campos, empezando porque nos da una dimensión que como una potencia media europea, pues no podríamos nunca jugar, ¿no?, en el mundo. Es decir, lo que nos da verdaderamente, yo creo que una proyección estratégica, ¿no?, a España como país, en buena medida es nuestra relación privilegiada con Latinoamérica y lo hemos visto también en términos económicos. Pero si yo tuviera que definir ahora mismo un interés común, ¿no?, que compartimos España y Latinoamérica, debería decir que es la lucha contra el crimen organizado y la seguridad. Porque hemos hablado de retroceso y el embajador lo explicaba muy bien. Yo creo que la principal amenaza a la democracia que hoy existe en Latinoamérica es el crimen organizado. Y me da igual en cualquiera de los dos extremos, que en parte también lo ha explicado el embajador. Es decir, como la corrupción, como la violencia mina los fundamentos, los cimientos de cualquier convivencia democrática, pero también cómo la reacción a esa inseguridad también puede llevar a un modelo de autoritarismo que a largo plazo es también una clara amenaza a la democracia y a la libertad, ¿no? Y me preocupa además desde el punto de vista de España, porque la presencia del crimen organizado mexicano, colombiano, latinoamericano en general, es cada vez más importante. Es verdad que las rutas de tráfico de cocaína se están diversificando y hoy tenemos puertos en el norte de Europa, en Bélgica, en Holanda, que incluso en parte han sustituido, ¿no?, a las costas gallegas, pero también estamos viendo cómo estas organizaciones de crimen organizado se globalizan y utilizan cada vez más las rutas africanas, en una situación en muchos países de África de estados fallidos, para hacer llegar también alijos, ¿no?, a las costas al sur de España, ¿no? Insisto, preocupa en términos de narcotráfico, pero sobre todo de la capacidad de penetración que estas estructuras criminales tienen también en España, y hemos tenido un triste suceso, ¿no?, acontecimiento en el sur con este enfrentamiento de los narcotraficantes, aunque en este caso eran narcotraficantes vinculados al hachís, no a la cocaína, pero vemos claramente que es un desafío a la autoridad, una amenaza al Estado de Derecho y una ruptura de nuestra convivencia democrática, ¿no? Entonces, tener una estrategia común ahí me parece que es esencial y creo que es un interés para ambas partes. Ameripol creo que es una buena iniciativa, pero echo de menos un liderazgo más fuerte, ¿no?, de España, realmente poniéndose al frente de esta cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Pero existe esa capacidad ahora de los, digamos, especialmente de Europa, de luchar contra el narcotráfico o el crimen organizado al nivel que ha llegado. Digamos, en España y en Europa sí, pero su capacidad, digamos, de ir a la fuente, porque el problema se sitúa del otro lado del Atlántico. Es ahí donde se produce y se prepara la droga.
porque incluso si pasa después por la ruta africana, primero el producto sale de Venezuela, sale de Colombia, sale de Brasil. ¿Cuál es la capacidad de cooperación de las policías europeas y en particular de la española con las organizaciones de las fuerzas del orden en esos países? Yo creo, Sí, me por sumo a favor, lo que, mejor. me sumo a lo que dice Ignacio, tiene toda la razón. El ámbito de la seguridad es de una importancia radical. Además, lo que estamos viendo en América Latina ya no son cárteles nacionales, estamos viendo grupos transnacionales delincuenciales. El Tren de Aragua, por ejemplo, está muy presente en Perú, está en Bolivia, está en Venezuela, está en Colombia, está en Ecuador. El otro día leía que están montando ya bases en Nueva York. En fin, estamos hablando de un tema que pone en jaque a las propias estructuras del Estado. Estados que en algunos casos, en bastantes casos diría yo, no son capaces de controlar todo su territorio, territorios inmensos con orografías muy complicadas y con medios limitados y poblaciones limitadas. Yo creo que la capacidad de Europa de colaborar con estos países todavía puede ser muy mejorada. Estoy en esto en el mismo lugar que Ignacio. Y además creo que nos conviene a nosotros porque efectivamente la posibilidad de que se empiecen a implantar este tipo de grupos en Europa es una realidad y España es uno de los puntos clave en ese sentido, pero además creo que existen, vamos a decir, elementos en donde nuestra cooperación puede ser muy importante. El adiestramiento y la doctrina, que es lo más elemental, es algo que en algunos países de América Latina está, en fin, está totalmente cogido con alfileres, en donde hay movimientos o casos generalizados de corrupción en algunas policías. Eh, Hablar de medios técnicos, no digamos ya, los medios técnicos tienen muchísimo que desarrollar todavía en América Latina y yo creo que hablar en ese sentido, por lo tanto, de una cooperación llevada a la transformación institucional de las policías latinoamericanas, ayudarles a transformarse para ser más eficaces, producir reformas profundas en el ámbito policial desde América Latina es una obligación prácticamente, no ya solo para con América Latina, sino también para con nuestros propios ciudadanos. Y ahí España tiene muchísimo que decir. En primer lugar, porque tenemos una Guardia Civil y una Policía Nacional que son punteras en todo. Y en segundo lugar, porque algo tan tonto como un lenguaje común ayuda mucho a la hora de transponer técnicas y adiestramientos y doctrinas en países de América Latina, en donde además nuestra cultura es común. Ser latinoamericano y ser español es, yo diría, iba a decir casi lo mismo, pero yo diría que es lo mismo en muchísimos sentidos, en muchísimos sentidos. Por lo tanto, Ignacio, yo ahí estoy absolutamente contigo y creo que hay mucho que hacer y que es necesario hacerlo por el bien de América Latina y de España y de Europa. Ignacio, con la experiencia que tuviste en la policía, cuando dirigiste la policía nacional, la policía española, eh, ¿cómo era esa cooperación con América Latina, con los cuerpos y fuerzas de seguridad de América Latina, sobre el tema en particular del crimen organizado? Pues era una cooperación que tenía tres niveles, ¿no? de cooperación, ¿no? Por un lado, había una intensísima cooperación policial. Yo destacaría como un país con el que era particularmente intensa y eficaz, era con Colombia. Con Colombia había un intercambio permanente de información, operaciones conjuntas y realmente tuvimos mucho éxito deteniendo eh, cabezas de organizaciones de narcotráfico aquí en España, pero también en Colombia y también con alijos de droga muy importantes, ¿no? En la lucha contra el crimen organizado es muy importante ir a la cabeza. Es decir, coger un barco con 2.000 kilos es muy bueno y está muy bien, pero no es lo esencial. Lo esencial es ese trabajo de inteligencia que te permite ir a los que mandan, ¿no? No por detener únicamente a los de abajo, y sobre todo ir al núcleo financiero de las organizaciones y tener una lucha eficaz
contra el blanqueo de capitales y el movimiento que se genera como consecuencia de esta actividad criminal. Eso con Colombia funcionó muy bien, pero fue muy buena con otros muchos países. Con el embajador es testigo, con Perú hay una excelente relación, con Ecuador, con muchos. Tengo la impresión, pero me faltarían datos para poderlo afirmar, que en una parte esa cooperación se ha deteriorado un poco. Es decir, diría que no sé si estamos en el mismo nivel de excelencia que teníamos, pero esa cooperación bilateral para mí es insustituible. La segunda cooperación es con una cooperación multilateral y España fue decisiva, aunque hay una financiación de la Unión Europea, para crear estructuras como Ameripol y algunas otras que permiten ese intercambio de información regional, porque estamos ante un problema regional, no es un problema específico de cada estado. La conexión de los grupos de crimen organizado de Colombia o Perú con Ecuador es fundamental y por lo tanto tenemos que tener una dimensión regional en esa cooperación también. Espero que Ameripol se reactive y dé frutos, ¿no? Yo creo que va ahora mismo por buen camino. Y en tercer lugar, teníamos una cooperación con nuestros aliados. Y ahí destacaría como modelo, pero fue muy intensa con muchos, la cooperación hispano-británica en la lucha contra el tráfico de cocaína. Para mí es un ejemplo. Es decir, yo en mi etapa, muchas de las operaciones que se realizaban eran consecuencia de esa colaboración bilateral con distintos socios, Estados Unidos, por supuesto, pero con los británicos de manera muy especial, ¿no? Fue especialmente eficaz. Muy bien, Alejandro, para concluir brevemente, ¿cómo ves la relación, digamos, la cooperación actual entre los cuerpos y fuerzas de seguridad peruano y la parte española en la lucha contra el crimen organizado? Bueno, preguntado así, teniendo en cuenta que yo soy el embajador de España en Lima, te tengo que decir que es estupenda. No lo dudaba. Y realmente estamos trabajando, en fin, hay muchos aspectos que vienen funcionando. Hay visitas continuadas y hay una conversación que se mantiene. España tiene una consejería de Interior aquí que está en permanente contacto con ellos. El problema con el que nos hemos encontrado en el caso de España con Perú en los últimos tiempos es que, especialmente durante el periodo de gobierno de Pedro Castillo, que fue año y medio, que ya, en fin, ya ha pasado a la historia, pues hubo en un periodo de año y medio aproximadamente 10, 12, 14 ministros del Interior en año y medio. Y eso, claro, hace imposible el crear un plan de trabajo que pueda realmente desarrollarse con eficacia. El asunto es distinto ahora. Yo creo que hay una conciencia muy clara dentro del gobierno de los problemas de seguridad. De hecho, Perú, la percepción de seguridad ha empeorado entre la población y eso ha levantado las orejas de las instituciones policiales, de la institución policial también de la clase política. Y nos miran, nos piden consejo, hablamos y hay operaciones que han salido adelante que han sido interesantes. Así que en ese sentido, ningún tipo de queja, sino todo lo contrario. Pues con esta visión bastante positiva en la relación entre Perú y España y también entre digamos, la perspectiva de una mejoría, de una recuperación de las relaciones entre España y América Latina, vamos a concluir este debate. Les agradezco mucho su presencia, sus comentarios y también de haber sido tan positivos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Gracias. un placer. Igualmente, hasta luego. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muchas gracias.